Hola a todos, bienvenidos al grupo de estudios sobre emergencias médicas. En el día de hoy vamos a hablar sobre el reconocimiento de los trastornos de ritmo en la sala de emergencia. Lo principal que todos aquellos que trabajamos en el área de emergencia es reconocer cuando existe un trastorno del ritmo cardíaco, y para eso debemos comenzar conociendo de manera precisa cuando estamos en presencia de un ritmo normal o un ritmo sinusal. Las características del ritmo sinusal son las siguientes: una frecuencia cardíaca que debe ir entre 60 y 100, un intervalo RR que debe ser constante, es decir, deben ser iguales cada intervalo que está entre una onda R y la otra. La onda P debe ser positiva en D2, D3 y ABF y negativa en ABR. Cada onda P debe ir seguida de un QRS, o lo que es igual, cada QRS debe ir precedido de una onda P. El intervalo PR debe ser igual o mayor a 0,12 segundos, pero debe ser menor a 0,20 segundos. Fíjense que aquí están las características para repasarlas. Una onda P de morfología normal en cara inferior de 2, de 3 y ABF, y debe ser negativa en ABR. Con una frecuencia cardíaca de 60 a 100, recordemos que si es menos de 60 estamos hablando de bradicardia, y si es más de 100 estamos hablando de taquicardia. Todo QRS debe estar precedido de una onda P, y recordemos que el intervalo RR debe ser regular. ¿Qué sintomatología va a tener un paciente que presente trastorno de ritmo? La sintomatología en este caso es muy variable, porque de hecho muchos pacientes pasan asintomáticos, pero dentro de los síntomas tenemos fatiga, mareo, puede haber síncope, desorientación, sensación de tener un pulso más lento o más rápido de lo normal, también la percepción de las palpitaciones y la disnea junto con el dolor precordial, que muchas veces estos dos síntomas nos dicen que lo que está pasando en el paciente es un problema grave. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los mismos factores de riesgo que tiene todo paciente para enfermedad cardiovascular: dislipidemia, hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes. Por supuesto, mientras mayor sea el paciente, mayor es la probabilidad de presentar un trastorno de ritmo, y si está asociado o no a cardiopatía. ¿Cuáles son las complicaciones más temidas? El accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca y, por supuesto, una arritmia fatal que conlleve a una parada cardíaca. Como norma, cuando hablamos de trastornos del ritmo, debemos de separarlos en dos regiones. Una, la que sucede por encima del nodo AB, o sea, que son supraventricular, y las que ocurren por debajo del nodo AB, es decir, ventriculares. Como norma, si todo QRS, toda arritmia que se acompañe de un QRS menor de 0,12 segundos es supraventricular. Más hay arritmias que pueden tener el QRS ancho mayor de 0,12 segundos y no necesariamente son ventriculares. Eso lo veremos más adelante. Hablemos ahora de las bradiarritmias. En las bradiarritmias tenemos la bradicardia sinusal, el paro sinusal, los bloqueos AB de primero, segundo y tercer grado. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Fíjense que en la bradicardia sinusal tenemos todas las características del ritmo sinusal, pero la frecuencia cardíaca es menor de 60. Fíjense que en este caso las ondas P son normales, ¿sí? Cada onda P va seguido de un QRS, ¿sí? Y los intervalos RR son regulares, pero la frecuencia está muy por debajo de lo que ya dijimos para un ritmo sinusal, que es de 60 a 100. ¿Qué condiciones
se asocian a esta patología o a esta condición, porque a veces se ve en pacientes sanos, ingesta de beta bloqueantes, pacientes entrenados. Hay patologías como la hipertensión endocraniana, el hipotiroidismo, la enfermedad del nodo sinusal y los infartos agudos del miocardio de cara inferior. Cuando hablamos entonces de un paro sinusal, nosotros hablamos de un paro sinusal en un paciente que tiene un ritmo sinusal normal, pero de manera repentina desaparece una onda P. Por supuesto que el complejo QRS que lo sigue también desaparece, pero el ritmo sinusal regresa posterior a una pausa. Fíjense que aquí tenemos un ritmo sinusal normal, onda P, QRS, onda P, QRS, y de repente donde debe presentarse la otra onda P y después el QRS, no hay nada, ¿sí? Entonces vuelve otra vez a activarse el ritmo. Ese es el concepto o la definición de paro sinusal. Ahora hablemos de los bloqueos. El bloqueo AB de primer grado puede presentarse o no con bradicardia, ¿sí? Pero aquí tenemos el ritmo, todas las características de un ritmo sinusal normal, una P que precede a un QRS con intervalos RR regulares, pero que el intervalo PR, ¿sí? El intervalo PR mide más de 0,2 segundos. Es fácil identificarlo, ¿sí? Aunque a veces no se presenta con bradicardia. Entonces ahora sí hablemos de un bloqueo ya más avanzado, que son los bloqueos AB de segundo grado. En el bloqueo AB de segundo grado lo dividimos en MOVIX 1 y MOVIX 2. En el MOVIX 1 tiene unas características específicas, las cuales es que la onda P precede al complejo QRS, pero el intervalo PR se alarga. Fíjense que aquí tenemos una onda P que precede al QRS, así como lo vamos teniendo en las otras, pero él se va alargando y llega un momento en que ya no conduce. Existe la onda P, pero no el QRS que le sigue. Ojo, después de ver este trazo, vemos que otra vez se reinicia el ciclo. Onda P que conduce, que es seguido de un QRS, pero que después vuelve otra onda P que se va alargando, conduce QRS hasta que llega un momento en que la P no se conduce, que lo diferencia con el MOVIX 2, ya que el QRS no se alarga. En el bloqueo AB de segundo grado o MOVIX 2 aparece una onda P que no conduce, sin que previamente el intervalo PR se alargue. En estos casos, al igual que el bloqueo AB de tercer grado, necesita colocación de marcapaso. Fíjense que aquí tenemos una onda P que precede al QRS, pero de repente hay una onda P que no conduce, sin que previamente se alargue el PR. Fíjense que aquí tenemos onda P que conduce al QRS, igual aquí con las mismas características, pero llega de manera intempestiva, sin avisar, una onda P que se bloquea y no conduce. Fíjense que aquí tenemos P que precede al QRS, P que precede al QRS y de repente una P que ya no conduce, sin alargarse previamente el intervalo PR. Entonces, ya cuando llegamos a un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, entendemos que la lesión o la alteración del trastorno del ritmo es mucho más avanzada, es mucho más grave para el paciente y por tanto va a producir mayor sintomatología. Puede ser a veces asociado o se puede empeorar con la administración de medicamentos, ejemplo beta bloqueantes, digoxina y calcioantagonistas como el diltiazem y el verapamil. Recordemos que pacientes con bradicardia no deben recibir este tipo de medicamentos. También en pacientes con enfermedades valvulares, estenosis aórtica,
¿sí? Calcificación del anillo mitral, poscirugía cardíaca o implante de prótesis aórtica, cardiopatías congénitas y por supuesto los bloqueos AV completos congénitos. ¿Qué pasa entonces en el bloqueo AV de tercer grado? Lo que existe es una interrupción total de la conducción auriculoventricular. Hay una desconexión eléctrica total entre aurículas y ventrículos. Mientras más alto es el sitio del bloqueo, más alta es la frecuencia cardíaca y menos ancho el QRS. Es una arritmia que, por supuesto, ocasiona mucha sintomatología y que pone en peligro la vida del paciente. Recordemos, gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca. Y en estos casos, si la frecuencia disminuye mucho, por ejemplo, por debajo de 40, por debajo de 30, el gasto cardíaco se ve muy comprometido y en estos casos cualquier complicación nefasta puede ocurrir en el paciente. Ahora hablemos de las taquiarritmias. Cuando hablamos de las taquiarritmias tenemos la taquicardia sinusal, las extrasístoles supraventriculares, el flúter y la fibrilación auricular, las taquiarritmias por reentrada o anómalo, y aquí tenemos el ejemplo del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Comencemos con la taquicardia sinusal, que, como en la bradicardia sinusal, tiene todas las características del ritmo sinusal. Una P que conduce al QRS, ondas, intervalos RR regular, pero la frecuencia cardíaca está por encima de 100. Se observa en pacientes, en personas que están haciendo mucho ejercicio, en el estrés emocional, pacientes con crisis de ansiedad, de angustia. Por supuesto, es una taquiarritmia que se va a presentar también en pacientes como respuesta a una situación patológica. Ejemplo, un paciente que tiene un sangrado digestivo, donde sus cifras de hemoglobina están bajando, donde está en franco shock hipovolémico, este paciente va a tener una taquicardia como respuesta compensadora a esa disminución del retorno venoso cardíaco. También pacientes con anemia, también pacientes con anemia crónica, por supuesto, hipertiroidismo, también aquellos pacientes con mucha fiebre, con temperaturas por encima de 38, también vamos a ver asociado una frecuencia cardíaca elevada. Ahora, cuando hablamos de extrasístoles supraventriculares, estas pueden originarse en la aurícula o en el nodo AV. Aparece un QRS angosto y prematuro, precedida de una onda P, pero esta onda P es diferente a las ondas P precedentes, es decir, es diferente a las ondas P sinusales. Por supuesto, se observa una pausa compensadora. Fijémonos aquí, como tenemos una P que precede a un QRS, al igual que aquí, pero, ojo, aquí hay una P que precede al QRS, pero es completamente diferente a la onda P de ritmo sinusal, fijémoslo aquí, y va a tener como característica que va a producir una pausa compensadora. Entonces lo vemos aquí, fíjense estas ondas P, mire esta onda P es diferente, hasta el intervalo PR es diferente, pero después que se da el complejo QRS y aparece la onda T, fíjense como hay una pausa compensadora, eso es lo que la caracteriza. Cuando hablamos de circuitos de reentrada, ¿sí?, que son circuitos grandes, se producen taquiarritmias, ¿sí?, que van a ser con un intervalo RR bastante regular, aunque es una arritmia, pero la característica de tener un circuito de reentrada grande dentro de la aurícula hace que tenga cierto ritmo, esa arritmia tenga cierto ritmo, cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando lo veamos en la fibrilación auricular. En el flúter auricular, por supuesto, tenemos una ausencia de onda P, presencia de ondas F o en dientes de sierra. Esta onda F es escrita con F mayúscula, ¿sí? El ritmo auricular es organizado con respecto a otras taquiarritmias supraventriculares. La frecuencia auricular puede llegar de 200 a 300 por minuto y a pesar de que es una
frecuencia auricular bastante alta, no es tan alta como en la fibrilación auricular. Entonces fíjense que en el flúter auricular tenemos unas ondas F mayúsculas, ¿sí?, en forma de dientes de sierra. Fíjense que aquí se ven 1, 2, 3 y después viene el QRS. 1, 2, 3 y después el QRS. Eso es lo que hace que sea una arritmia que se vea en el electrocardiograma bastante regular, pero que es fácil de identificar. Fíjense cómo ahí se ven las ondas F en dientes de sierra. Recordemos que cuando estamos evaluando onda P o estamos evaluando una arritmia cardíaca, es bueno tener un trazo D2 largo, porque allí se ven muy bien las características de la onda P. Fíjense que aquí está la presencia de ondas F mayúscula, ¿ves? ¿Sí? En algunos casos pueden ser circuitos que generan, ¿verdad?, 5 o 6 despolarizaciones o activaciones auriculares, y el QRS se presenta posteriormente. Fíjense como aquí lo vemos en varias oportunidades y después se presenta el QRS. Entonces, la fibrilación auricular, cuando hablamos de ella, es una arritmia que produce mucha sintomatología, que es la arritmia supraventricular más frecuente que existe en el mundo, y de hecho es el trastorno de ritmo más frecuente que presentan los pacientes. ¿Sí? Por supuesto, es una arritmia supraventricular que tiene un ritmo auricular muy desordenado y muy rápido. La aurícula puede mandar despolarizaciones o activarse de 400 a 700 por minuto. Las ondas de despolarización auricular se llaman ondas F, pero minúsculas. Y la mayoría de estas ondas F son bloqueadas en el nodo AB. Y qué bueno que son bloqueadas en el nodo AB, porque fíjense, son frecuencias de 400 a 700 por minuto. Es decir, si pasaran al QRS, el miocardio o el corazón entraría en un ritmo mortal automáticamente. Fíjense que para hacer el diagnóstico de una fibrilación auricular tenemos que los intervalos RR son irregulares, la onda P tiene que estar ausente. Si nosotros vemos una onda P en el trazo electrocardiográfico, ya sabemos que no es una fibrilación auricular, es otro ritmo, pero no una fibrilación auricular, y la duración mínima de esta fibrilación debe ser de 30 segundos. Aquí tenemos diferentes trazos, fíjense como el RR es irregular, fíjense, y en otros tenemos como que la onda P ni siquiera se visualiza, ni siquiera podemos ver esas ondas F, mientras que en otros trazos sí. El que podamos ver o no una onda F minúscula implica la cronicidad de esa arritmia. Ahora hablemos de los circuitos anómalos de reentrada. En esto quien lleva la batuta es el síndrome de Ward-Parkinson-White. ¿Sí? Tiene sus características, como es un PR menor de 0,12 segundos. El QRS es ancho, pero por el ascenso inicial, que es lento, se produce por fusión de estimulación eléctrica del nodo AB y por la vía accesoria, y empeora, es una arritmia que empeora con el masaje carotídeo. Fíjense que aquí tenemos unas características, ¿sí? Un PR corto, un QRS ancho, pero el QRS se hace ancho principalmente porque el ascenso es lento, es lo que se llama una onda E delta. Aquí lo vemos en un trazo electrocardiográfico, es bastante fácil de identificar, ¿sí? Y en este caso no hay ningún problema para el diagnóstico. El problema es que cuando nosotros tenemos una FA con respuesta ventricular muy rápido, con un paciente en descompensación, ¿sí?, como lo hemos tenido en la emergencia, entonces fíjense que aquí nosotros lo que hacemos es que si el paciente está inestable hemodinámicamente, por supuesto, está indicada la cardioversión eléctrica. Hacemos la cardioversión eléctrica y allí posteriormente vemos este ritmo, ¿sí? Allí es que nosotros entonces entendemos
porque el paciente hizo una fibrilación auricular como complicación de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ahora hablemos de las taquiarritmias ventriculares. Las taquiarritmias ventriculares, por supuesto, si no tomamos medidas de manera rápida, de manera efectiva, vamos a tener ya un paciente complicado o en peligro de muerte. Dentro de las taquiarritmias ventriculares vamos a hablar de la taquicardia ventricular monomórfica, de la ventricular polimórfica y por supuesto lo que es el ritmo de paro cardíaco por excelencia, que es la fibrilación ventricular. Tanto es así que le digo el ritmo por excelencia, porque nosotros cuando hacemos reanimación cardiopulmonar avanzada, estamos buscando es que el paciente fibrile, haga una fibrilación ventricular para desfibrilarlo y posteriormente entonces que el paciente vuelva al ritmo sinusal. Entonces, ¿qué características tiene la taquicardia ventricular monomórfica? Por supuesto que todo lo que es ventricular, en este caso, estos tres tipos de arritmias son potencialmente mortales. El QRS siempre va a ser ancho y el tratamiento dependerá si hay o no estabilidad hemodinámica. Si hay estabilidad hemodinámica, se cardiovierte, pero si está sin estabilidad hemodinámica, o sea, es un paciente inestable hemodinámicamente, ya lo hemos hablado en las otras clases, lo repasaremos en la clase de cardioversión y desfibrilación eléctrica, debemos es desfibrilar. Se presenta con mayor frecuencia en enfermedad coronaria, infartos de agudo del miocardio previo, una miocardiopatía dilatada, por supuesto la enfermedad de Chagas, que produce mucha dilatación cardíaca, pacientes con insuficiencia cardíaca, con miocarditis, y no debemos olvidar nunca los trastornos electrolíticos, tanto la hipocalemia, la hipercalemia y la hipomagnesemia, entre otros. ¿Por qué los trastornos electrolíticos? Porque tú puedes tratar una arritmia eléctricamente y puedes salir del trastorno del ritmo de manera temporal, pero caerá de nuevo porque la causa que está generando la arritmia, dentro de las que pueden ocurrir, están los trastornos electrolíticos. Por eso debemos cuidar mucho el medio interno del paciente para así nosotros, a la hora de tratar una arritmia mortal, no se presente de nuevo o no tengamos una recaída con ese mismo patrón de trazo electrocardiográfico o de arritmia mortal. Fíjese, la taquicardia ventricular monomórfica se caracteriza por tener QRS anchos, pero muy parecidos unos de otros, ¿sí? Este trazo electrocardiográfico, este QRS, se parece a se parece mucho a Fíjese que es una arritmia, por supuesto, irregular, pero se parecen mucho. Aquí ni se diga, ¿sí? Esta es una taquicardia ventricular monomórfica. Entonces fíjense la diferencia cuando vemos una taquicardia ventricular polimórfica, donde los complejos no se parecen, ni el precedente se parece a ni el que le sigue se parece. ¿Sí? Por supuesto es una arritmia mucho más avanzada en gravedad, ¿sí? Es una arritmia con mayor probabilidad de muerte del paciente y se considera el paso previo a la fibrilación auricular. Entonces, ya cuando hablamos de fibrilación ventricular, estamos hablando que es un ritmo mortal, que es un ritmo de parada cardíaca. Es muy fácil de identificar, fíjense lo caótico que es el trazo electrocardiográfico, ¿sí? Y si le permitimos continuar este trazo, fíjense cómo va degenerando hasta pasar prácticamente a la línea isoeléctrica o asistolia. Por supuesto, el tratamiento indicado aquí es desfibrilación. Fíjense cómo tenemos los ritmos ventriculares, la taquicardia monomórfica, ¿sí? La taquicardia polimórfica y la fibrilación ventricular. Entonces, aquí les voy a dejar unos trazos electrocardiográficos para practicar. Al final, hagan el ejercicio, vean el trazo electrocardiográfico, traten de identificarlo, escriban su diagnóstico
y al final de la clase van a ver, ¿sí? Identificados por número, cuál era el diagnóstico de cada uno de los trastornos. Fíjense que unos son muy fáciles de identificar y otros serán un poco más difíciles. Pero tómense su tiempo, paren la clase, paren la grabación e identifiquen el trastorno del ritmo. Identifíquenlo, ¿sí? De no detectarlo, de no diagnosticarlo, no importa. Inicien la clase desde cero. Recordemos que cuando entramos en el mundo de la electrocardiografía para ayudar a un paciente en la sala de emergencia, es algo bastante bueno, bastante bonito estudiar electrocardiografía, pero necesita de mucho tiempo y de mucha dedicación. Fíjense que los trazos unos serán muy fáciles de identificar, pero si nos vamos por las características de cada uno de los ritmos, se nos hará fácil identificarlo. ¿Sí? Allí le dijo entonces los ritmos, mírenlo, detengan la grabación, miren el trazo electrocardiográfico y aquí al final tendrán entonces cuál es el diagnóstico de cada uno de ellos. Cualquier pregunta lo pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por la atención. La próxima clase que vamos a tener es cardio, versión y desfibrilación en la sala de emergencia. Vamos a ver qué tenemos que hacer, todos los pasos uno por uno, para poder ayudar al paciente que tiene un trastorno de ritmo en la sala de emergencia. Y de una vez les adelanto, son pacientes que por supuesto van a estar inestables hemodinámicamente, porque en la sala de emergencia tenemos que preservar la vida ante todo, llevar al paciente a un diagnóstico y estabilizarlo en la medida de lo posible, para que después cada especialidad se haga cargo del paciente y ya le ayude de manera definitiva. Bueno, muchísimas gracias, esto es todo por hoy y los espero para la próxima clase, la próxima semana. Semanalmente iremos dando una clase y lo haremos de manera continua durante todo el año. Esperamos su apoyo y muchísimas gracias.